En este punto debemos verificar que todos los cables estén correctamente sujetos, asegurándonos que no exista ningún cable suelto que pueda entrar en contacto con alguna parte móvil del motor. En este punto debemos verificar el estado de los conductos entre el intercooler y el motor, así como los ductos de escape, tales como el radiador de gases de escape para el sistema AGR, como el tubo de escape hasta la unidad de tratamiento posterior de gases de escape, observando cualquier posible grieta o fuga de gases. Revisamos también la salida de filtro centrífugo de vapores de aire y aceite. Esta debe encontrarse sin obstrucción. Continuamos haciendo una comprobación visual del estado de las correas del motor. En este motor tendremos 3 correas, las cuales deben estar tensadas y sin presencia de desprendimientos, cortes, grietas, resequedad, etc., lo cual indicaría hacer un cambio. Verificamos ahora el estado de los paneles del condensador, intercooler y del radiador. Debemos inspeccionar en cuanto a presencia de contaminantes como hojas, mosquitos, polvo, etc. Esto causará problemas en los sistemas de aire acondicionado, sobrealimentación y refrigeración del motor. Revisar además el estado del deflector de aire en cuanto a grietas o rozamientos. En este punto debemos revisar el estado de las zapas del ventilador del motor. Revisar en cuanto a grietas o partes rotas del ventilador. Verificar también el estado de las conexiones del ventilador en cuanto a sujeción. Si el arnés está suelto, puede rozar con las partes móviles del motor y dañarse. Ahora vamos a comprobar la estanqueidad de los depósitos de diferentes fluidos en el vehículo, como por ejemplo los depósitos de AdBlue y de combustible. Debemos comprobar que no exista ninguna fuga o excesivo humedecimiento en ninguno de esos depósitos. Por otro lado, verificar los tanques de aire por posibles fugas. Ahora vamos a verificar el estado del conducto previo al filtro de aire. Aquí vamos a encontrar 2 caperuzas de goma, las cuales debemos comprimir y vaciar el polvo que se puedan encontrar en ellas. Si la suciedad encontrada es excesiva, debemos desmontarla y limpiarla por separado. En este punto nos aseguramos que la conexión de los bornes de batería se encuentre firme. Para esto movemos los cables de la batería y no debe existir movimiento en los bornes. De igual manera debemos estar atentos a cualquier presencia de fuga excesiva de electrolito, la cual concluiría en una sulfatación y corrosión de los cables y bornes de batería. Debemos apretar los bornes con un torque de 7 Nm y aplicar protector en Sprite o una capa de grasa dieléctrica sobre los bornes. Para esta comprobación vamos a navegar en el cuadro de instrumentos mediante los botones del timón. En el menú de mantenimiento encontraremos el submenú correspondiente a los forros de freno de cada eje. Se visualizará una fecha aproximada de reemplazo de los forros de freno. Cuando la fecha es cercana a la actual, debemos hacer una comprobación visual del estado de los forros de freno y reemplazarlos de ser necesario. De igual manera podemos verificar directamente el espesor de los forros de freno. Este debe encontrarse sobre el resalte visible en el mismo forro. Continuamos con la verificación de los amortiguadores. Aquí debemos asegurarnos que no se encuentren golpeados ni que presenten excesivo humedecimiento. De igual manera, los muelles delanteros y posteriores deben encontrarse alineados y sin evidencia de impacto o grietas. Revisaremos además el estado de los bujes de las barras en B y de la suspensión. Nos aseguramos que no se encuentren rotos o con grietas. De encontrarse irregularidades, informar al taller para su revisión a detalle. En este punto nos ubicamos en el asiento del conductor y con el motor apagado y los neumáticos delanteros centrados, movemos el timón de izquierda a derecha. Al hacer este movimiento se obtendrá una distancia. Esta distancia no debe ser superior a los 30 milímetros. Si observamos una distancia mayor, significará que la dirección tiene demasiada holgura y debe ser revisada más a detalle. Ahora vamos a comprobar el estado de las guarniciones o gomas de la articulación de la dirección. Debemos estar atentos a que no existan gomas rotas o fuera de posición, ya que esto permitirá que ingrese contaminación y la articulación se afectará por la falta de lubricación.
En este punto vamos a medir la presión de inflado de los neumáticos, incluyendo el neumático de repuesto. Una baja presión de inflado de neumáticos podría llevar a un desgaste prematuro o irregular. Para determinar la adecuada presión de inflado, debemos recurrir al índice de carga que ésta lleva. Debemos tener en cuenta también el valor máximo de presión de inflado, visible en el mismo neumático. Esta no debe ser sobrepasada en ningún caso. Importante, luego de que se haya desmontado y montado el neumático por cualquier reparación, al cabo de 50 km de recorrido, debemos volver a ajustar las tuercas de rueda. El valor de ajuste es de 600 Nm. Para esto, al conectar el encendido, las agujas de tacómetro y velocímetro deben realizar un barrido desde la posición 0 hasta la posición máxima. Esto nos indica que las agujas funcionan correctamente. Por otro lado, se van a encender todos los recibos de control por aproximadamente 2 segundos. De igual manera, con esto nos aseguramos que se encuentren funcionando correctamente. Es muy importante reconocer los tipos de alerta que podemos visualizar en el cuadro de instrumentos. Para mensajes sobre estados normales o de leve irregularidad, vamos a encontrar un mensaje de color gris. Las averías leves moderadas se mostrarán con un color ámbar y las averías graves con un color rojo. En este último caso, el vehículo debe detenerse y contactar con el área de servicio para determinar las acciones a seguir. Validamos además, mediante el cuadro de instrumentos, que no exista ninguna avería en las unidades de control. Para esto utilizamos los botones de navegación. Ingresamos al quinto menú, que corresponde a la información de control. En el submenú Eventos veremos la cantidad de eventos registrados. Para esta comprobación, arrancamos el motor y conectamos el aire acondicionado. Dejamos funcionar el motor en ralentí por unos minutos. Durante este tiempo comprobamos el flujo de aire por las diferentes direcciones dentro de la cabina. En este punto comprobamos el funcionamiento de los limpiaparabrisas en todas sus velocidades. Comprobamos también el sistema lavaparabrisas. Al accionarlo observaremos un flujo uniforme de agua por los inyectores. De igual manera observamos el estado de las plomillas en cuanto a grietas o desprendimientos, los cuales indicarían que deben ser reemplazadas. Por último comprobaremos el funcionamiento correcto de todas las luces del vehículo, tales como las luces delanteras y direccionales, las luces de techo, las luces de las puertas, luces posteriores e iluminación dentro de la cabina. Es importante también evaluar el estado de las micas o cristales de los faros en cuanto a grietas u oscurecimiento. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. No se olviden que para mayor información pueden contactar a un asesor de servicio o acercarse a uno de nuestros talleres en nuestra amplia red de sucursales. Muchas gracias por haberme acompañado, hasta una próxima oportunidad.